Hola, buenos días. En la clase de hoy vamos a ver las estructuras de control y la programación de funciones nuevas a través del lenguaje de programación R. Entonces, nuestra agenda va a ser primero definir cuáles son las estructuras de control, luego definir la estructura básica de las funciones y ver unos estándares básicos de programación. Entonces, vamos a empezar. Las estructuras de control en R nos permiten controlar el flujo de la ejecución de un programa. Cuando digo un programa, me refiero a una función dependiendo de las condiciones en las que se estén ejecutando. Algunas de las estructuras más comunes son el if-else, que nos ayudan a probar una condición, el ciclo for, que nos ejecuta un ciclo para cierto número de veces, el ciclo while, que ejecuta un ciclo mientras una condición sea verdadera, el repeat, que nos crea un ciclo infinito, el break, que rompe la ejecución de un ciclo infinito, el next, que salta a la siguiente interacción de un ciclo, y el return, que es la función con la que nosotros terminamos la programación de una nueva función, ¿no? Las estructuras de control no suelen usarse cuando estamos trabajando en la consola. Ya hemos visto que podemos estar haciendo muchísimas cosas a través de un script. Entonces, en estos scripts no suelen utilizarse esas estructuras de control, sino que más bien cuando nosotros estamos creando alguna función que nos va a servir, es cuando nosotros hacemos uso de ellas. Entonces, vamos a empezar con la más básica, que es la if, las condiciones if, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a el software de R y voy a crear, bueno, la estructura básica de un if, pues es comenzar con su nombre y entre paréntesis nosotros vamos a poner la condición. Luego vamos a abrir corchetes y dentro vamos a poner lo que queremos que suceda si se cumple la condición. Y luego le vamos a decir, le vamos a dar un else y también entre corchetes nosotros vamos a decir qué es lo que queremos que haga si no se cumple la condición que nosotros estamos indicando, ¿no? Entonces, el más básico, por ejemplo, voy a crear un vector con mi nombre y con mi edad. Y por un ejemplo de la función if es preguntarle si el objeto nombre es igual a Jerry. Entonces, que me publique algo. En este caso, estoy utilizando la función print y estoy poniendo el texto publica algo, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que si el objeto nombre coincide con lo que yo le estoy indicando, entonces me va a imprimir esta frase. Y aquí está. Si yo cambio el nombre a otra cosa, voy a poner mi segundo nombre, entonces cuando yo ejecute este if no va a pasar nada porque no se está cumpliendo la condición. Entonces, en este caso particular, con nosotros solo estamos interesados en probar una sola condición, pues podemos utilizar el if sin el else. Si no nos interesa lo que va a pasar después, entonces podemos omitir el else y nos quedaríamos solo con esta frase, ¿no? Ahora, podemos utilizar, digo, se puede escribir en una sola línea o lo podemos escribir en dos líneas, ¿no? Por cuestiones de programación, igual y es un poco más cómodo verlo de esta forma. Tenemos if, la condición dentro de paréntesis, en este caso le estoy pidiendo que la clase del objeto nombre sea igual a carácter. Entonces, si esto se cumple, me va a imprimir que se trata de una cadena de texto. Y si no se cumple, pues no va a hacer nada. Entonces puedo ejecutar esto y como el vector, perdón, el objeto nombre era una cadena de texto, entonces me imprime el texto que yo quería, ¿no? También le puedo decir que si no es un carácter, entonces que me imprima la frase, no se trata de una cadena de texto. Entonces aquí lo que estoy pidiendo es que si la clase del nombre, si nosotros llamamos individual a la clase del objeto nombre, vemos que es de carácter. Entonces, si se cumple que no es de carácter, que me imprima esto de aquí, ¿no? Entonces, en este caso me pone la frase, no se trata de una cadena de texto. ¿Ok? Ahora, podemos agregar nosotros ya después un else, que es cuando ya quisiéramos saber qué pasa si no se cumple la condición. Por ejemplo, en este caso le estoy diciendo que si la clase del objeto nombre es diferente de carácter, entonces me va a imprimir que no se trata de una cadena de texto. Pero si no se cumple esta condición, es decir, que sí es de clase carácter, entonces me va a imprimir que se trata de una cadena de texto, ¿no? Entonces puedo ejecutar este ciclo, o, bueno, esta estructura, perdón, y en este caso, pues vemos que el objeto nombre sigue siendo mi nombre, entonces se trata de una cadena de texto. Se lo podemos cambiar. A ver, le voy a poner nombre y le voy a poner un número.
Entonces, cuando yo ejecute esta estructura, me va a decir que no se trata de una cadena de texto, ¿no? Entonces, este if nos sirve para verificar condiciones. Y nosotros pudiésemos checar más de una condición con los operadores lógicos. Por ejemplo, aquí yo le puedo preguntar que si el objeto nombre, o sea, le voy a pedir que si se cumple que el objeto nombre es igual a mi nombre y que además si la edad es menor o igual a 28, entonces que mi prima cumple con los requisitos. Si no, me va a imprimir no cumple con los requisitos. Entonces, si yo ejecuto esta estructura, me va a salir que no cumple con los requisitos. En este caso, voy a ponerle aquí una cantidad, no sé, 30, y luego ya la puedo ejecutar de nuevo, y me va a decir siempre que no cumple con los requisitos, ¿ok? Entonces ese puede ser el y puede ser el o también, entonces ya necesitaríamos que se cumpla una u otra. Entonces en este caso, me sigue sacando que no cumple con los requisitos por la forma en cómo están definidas las variables. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un vector? Supongamos que tenemos el vector edades, que está compuesto por estas cifras de aquí, ¿no? Entonces, estamos interesados en saber si las personas que componen ese vector son menores de edad e imprimir el resultado en un vector de igual longitud. Entonces, tendríamos que hacer muchas estructuras if para que nosotros podamos conseguir esto, ¿no? Tendríamos que crear un vector vacío y luego ir agregando por posiciones, checando con cada uno de los if. Entonces, ahí nosotros llegamos ya a la segunda estructura de control o al ciclo for, que lo que hace es repetir un ciclo un determinado número de veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a ver este caso. Tenemos el de edades, que tiene estos vectores, y nosotros estamos interesados en saber que, bueno, aquí está. Aquí está el de edades, ¿no? Entonces, la forma en cómo nosotros definimos un ciclo for antes de ver el de edades es, siempre vamos a comenzar con su palabra y entre paréntesis vamos a poner lo que queremos, el número de veces que queremos que suceda. Entonces aquí le estoy diciendo que y va a ser mi indicador, el que se va a estar modificando en cada ciclo, y le voy a decir que quiero que esté entre 1 y 15. Si yo ejecuto del 1 al 15, pues lo que se me genera es una secuencia de 15 números. Entonces lo que le estoy diciendo es que me va a correr el ciclo 15 veces y luego voy a imprimir el valor de i. Eso solo para ver cómo va cambiando las interacciones, ¿no? Entonces, pues aquí me está imprimiendo, ¿no? En el primer ciclo me imprime el número 1, en el segundo ciclo i ya vale 2, en el tercero 3 y así sucesivamente. Entonces ahora, regresando al ejemplo de las edades, si yo quisiera saber, o quisiera recorrer sobre un vector que yo no sé si su longitud va a ser la misma siempre. O sea, aquí fácil le puedo contar yo que son 7 edades y crear un ciclo que vaya del 1 al 7, pero si luego yo le doy un vector con una longitud más elevada, entonces este ciclo que yo creé del 1 al 15, del 1 al 7 ya no me serviría porque ya hay uno de un tamaño mayor. Entonces lo que hago es que dentro del ciclo for le pongo y quiero que vaya de 1 a la longitud de edades. Entonces, si nosotros llamamos a la función length de edades, nos va a dar el número de elementos que tiene el vector. Entonces, si yo le hago que vaya del 1 a la longitud, pues me va a crear las 7 interacciones que yo necesito. Entonces, aquí ya puedo y pedirle que me imprima, y dentro del print estoy poniendo una condición. Entonces, estoy agregando un if y estoy filtrando las posiciones del vector edades con un índice que va a ser el índice i, que va a estar cambiando. Entonces le estoy diciendo que si se cumple que la posición i del vector edades es mayor a 18, entonces me va a imprimir mayor de edad. Si no, pues va a ser menor de edad en automático, ¿no? Entonces si yo ejecuto este ciclo, pues me sale aquí todas esas impresiones, ¿no? Vemos que el primero es 15, entonces es menor, 16 es menor, 22 es mayor, 39 es mayor, 12 menor, y así me va a estar imprimiendo todos los resultados. Puedo crear, por ejemplo, una base de datos. Esa es una con la que ya habíamos trabajado. Era un reporte sobre las calificaciones. No tenemos el ID del alumno, perdón, el ID de la asignatura, la calificación, la modalidad, el tiempo en minutos que se toma resolverlo y el nombre del alumno. Entonces, supongamos que se aprueba si la calificación es mayor a 80
y se reprueba si es menor. Entonces queremos agregar una columna que indique si el alumno aprobó o reprobó. Pues esta columna la pudiésemos agregar con un ciclo for. Entonces puedo crear, o sea, yo puedo decirle que vaya de i, que va a ir de 1 hasta, aquí en lugar de estarle dando la función length, le estoy dando la función nrow. Recordemos que la función nrow lo que nos da es el número de filas que tiene un data frame. Entonces, en este caso, el data frame completo son 17 filas. Entonces, le estoy pidiendo que vaya de 1 hasta el 17 y luego le estoy metiendo dentro del ciclo for, que se abre con corchetes, le estoy metiendo una estructura if. Entonces, le estoy diciendo que si la posición i del vector de calificaciones que pertenece al reporte, es decir, esta columna, es mayor que 80, entonces me va a crear una nueva columna que se llama status y en la posición i va a poner aprobado o va a poner reprobado si no se cumple. Entonces, si ejecutamos este ciclo y luego volvemos a llamar a el data frame, vemos que ya se creó la columna que dice status y me está creando si es aprobado o, bueno, me está indicando si es aprobado o reprobado. Otras formas alternativas que tenemos si no queremos utilizar el nrow es utilizar la función secLength. Si nosotros utilizamos la función secLength sobre un número, nos va a crear una secuencia del 1 hasta el número que nosotros le digamos. Por ejemplo, voy a llamar a secLength, le voy a poner 8, ¿no? Entonces me crea del 1 al 8. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy utilizando la función secLength y le estoy dando el número de filas que tiene el reporte, entonces me va a crear esa secuencia. Y aquí ya no tendría que poner el 1, 2 puntos, porque esta función ya me lo está creando, ¿no? Esto haría exactamente lo mismo, lo único que está cambiando es que en lugar de que le ponga de 1 hasta nrow reporte, le estoy dando la función secLength. Y otra alternativa sería utilizar la función secAlong. Si yo llamo esta función tal cual, pues también me va a crear el número de elementos que contenga el vector. En este caso le estoy dando el vector ID alumno, que forma parte del data frame reporte, o sea, esta columna. Entonces, secAlong también va a ser lo mismo y tampoco tendríamos que ponerle el puntito, sino que ya con la función. Y pues bueno, puedo ejecutar estos ciclos y como estoy indicando que es la columna status, pues se va a sobreescribir la que ya existe, pero pues el resultado va a ser el mismo. Sigue siendo ¿no? O sea, puedo crearla aquí, le puedo poner status 2 para que cree una adicional, que digo, al final del día va a ser idéntica. Pues ahí está status y status 2, son creados de dos formas diferentes y ambas llegan al mismo resultado. Ahora, de nuevo, esto lo estamos viendo en un script, pese a que ya les dije que no se utilizan en la consola. Esto solo es con el objetivo de que vean cómo funciona, porque estas estructuras nosotros las estaríamos utilizando dentro de funciones, para que ya cuando nosotros ejecutemos la función, pues ya no tengamos que escribir nada más, ¿no? Entonces, si estamos trabajando en la consola, existe una función que nos ayuda con esto, siempre y cuando sea una condición de 2 nada más. Existe la función if-else. Lo que hace esta función o la estructura que tiene esta función es como una automatización del ciclo for con la estructura de control if. Entonces yo le estoy pidiendo, le estoy diciendo a R que tome el vector status del data frame reporte, o sea, la columna status que ya existe, y si no existiera, pues la crea, y le aplico la función if else. Entonces lo primero que tengo que poner es la condición que quiero que se cumpla. Entonces le voy a decir, bueno, voy a crear nuevamente el data frame para que se eliminen las funciones las columnas que ya habíamos creado, ¿no? Entonces, hasta ahorita, nuestro reporte estaría así, sin la columna status. Entonces aquí yo le voy a crear la columna status y lo que estoy poniendo dentro de la función if else es el vector sobre el cual va a ser la condición. Entonces yo quiero saber si la calificación es mayor que 80 o es menor. Entonces voy a poner el reporte, signo de pesos, calificación, para llamar a toda esta columna y le voy a preguntar, le voy a poner la condición de una vez, ¿no? Quiero que sea mayor que 80. Si esto se cumple, me va a poner aprobado. Y si no se cumple, me va a poner reprobado. Entonces aquí ya no hay que especificar las posiciones porque ya la función en automático hace lo que nosotros hicimos con el ciclo for. Entonces si ejecutamos esta línea y volvemos a llamar a reporte,
vemos que ya existe el estatus, ¿no? Pero pues posiblemente la condición que nosotros queremos ya no es de 2, ya no es aprobar o reprobado, sino que puede ser alto, medio, bajo, ¿no? Entonces ya no funcionaría la función if else y tendríamos que hacer un ciclo for y dentro meter las condiciones, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que los estudiantes que han aprobado se van a ganar 4 puntos extra. Se quiere calcular la columna de calificación total. La condición es que si la modalidad fue ordinario, entonces se ganan los 4 puntos. Si se trata de un extraordinario, se quedan con la calificación obtenida. Entonces aquí pues puedo utilizar de nuevo la función if else. Estoy agregando una columna nueva al data frame reporte que se llama calificación final, que ahorita no existe. Y lo que le estoy diciendo es que tome la columna de modalidad y me verifique si es ordinario. Si veamos la columna que es esta, los valores que toma es ordinario o extraordinario. Entonces aquí me va a verificar si dice ordinario. Si sí, entonces va a tomar la columna de calificación y le va a sumar 4. Si no, va a dejar la columna de calificación tal cual, ¿no? Entonces ejecutamos y volvemos a llamar y ya tenemos esa columna. Entonces, por ejemplo, los que tenían ordinario, por ejemplo, los primeros dos, se les sumó 4 puntos a las calificaciones que tenían y los que tenían extraordinario, que son el tercero y el cuarto, pues no se le sumó nada, sigue la misma calificación, ¿no? Entonces, pues esta función luego también es de utilidad cuando estamos manipulando data frames. Ahora podemos tener también ciclos for anidados. Por ejemplo, voy a crear esta matriz que es de nombres, ¿no? Entonces yo puedo crear un ciclo for dentro de otro ciclo for. Entonces aquí lo que le estoy pidiendo es que en el primero se va a mover con base en las filas. Estoy utilizando la función nrow, o sea, las dos filas. Y el segundo se va a mover con base en las columnas. Estoy usando la función ncall. Y le estoy pidiendo que me imprima las coordenadas IJ. Entonces esto lo que va a hacer es que me va a imprimir individualmente cada uno de los nombres. Por ejemplo, primero me va a imprimir la posición 1, 1, luego la 1, 2, luego la 1, 3, luego la 2, 1 y así se va a ir, ¿no? Eso es como nosotros ingresaríamos. Esa es la misma idea que cuando vimos programación con otros lenguajes, ¿no? Es un ciclo for dentro de otro ciclo for. Entonces, supongamos que creamos un vector con su edad. Voy a crear uno que se llama edades 2 porque ya existía edades 1. Entonces tengo esta matriz vacía, ¿no? Voy a simular los datos de la edad. Entonces voy a crear, primero le voy a decir que se mueva a través de las filas, luego que se mueva a través de las columnas y luego a la posición edades y J, que van a ser las que ahorita están en ceros, les va a asignar un número. Acuérdense que reunif nos genera un número aleatorio de la distribución uniforme. Entonces acá les estoy pidiendo que me genere solamente uno y que su mínimo es 18, su máximo es 4 y aparte le estoy pidiendo que me lo redondee porque pues las edades tienen que ser números enteros, ¿no? Entonces ejecuto este ciclo y ahora se sustituyó en cada uno de estos las edades simuladas. Entonces si yo llamo a edades 2, ya se va a ver sobrescrito con los números aleatorios que me creó de la distribución uniforme. Es importante ver que aquí era que me cree uno solo porque nos estamos moviendo elemento a elemento. Entonces, si les pedimos que nos cree, por ejemplo, los 6 de una vez, pues no va a funcionar porque en cada celda, o sea, aquí me estaría poniendo 6, aquí me estaría poniendo otro 6, aquí otro 6, y entonces no es lo que queremos, ¿no? Nosotros queremos uno por cada celda. Ok, y ahora pues nos vamos al ciclo while. En los ciclos while comienzan probando una condición. Si es verdadera, entonces se ejecutan las instrucciones del cuerpo. Una vez que es ejecutado, la condición se prueba de nuevo y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí nosotros sí necesitamos tener un contador. Tenemos que definir primero un contador que sea 0 y la estructura sería esta, ¿no? Vamos a poner primero la palabra while y entre paréntesis vamos a poner la condición. Entonces yo quiero que el ciclo se repita hasta que el contador, bueno, mientras que el contador sea menor que 10. Entonces cuando llega a 10 ya se va a detener el ciclo. Y lo que estoy pidiéndole es que me imprima el contador. Acuérdense, siempre se abren los corchetes y luego le estoy pidiendo que al contador le agregue un 1, ¿no? Porque si no,
pues nunca se va a detener. Entonces, bueno, voy a crearlo aquí. Voy a crear el objeto count. Si nosotros los llamamos, pues tiene el valor de 0. Y luego estoy poniendo lo que teníamos en la presentación, ¿no? Entonces aquí me va a imprimir el número de elementos hasta que se cumplió la condición. Como ya cuando el contador llega a 10, ya no se cumple que sea menor que 10, entonces ahí se detiene. Solamente que aquí sí hay que tener cuidado porque si no lo redactamos bien, pues vamos a crear un ciclo infinito, ¿no? Que nunca se va a detener. Eh, Podemos tener también un ciclo while con dos condiciones utilizando los operadores de i o los operadores de o, ¿no? Entonces voy a crear, por ejemplo, un valor que sea z menor o igual que 5, perdón, z que sea igual a 5, va a ser como que el punto de partida, y luego le voy a pedir que primero me imprima el valor de z, luego me va a crear un objeto que se llama coin, y le estoy asignando un número aleatorio de la distribución Bernoulli con probabilidad de 0.5. O sea, estoy haciendo una caminata aleatoria. Entonces de ahí yo le voy a preguntar que si la moneda es 1, o sea, si el valor de coin es 1, entonces al contador Z le va a sumar 1. Si la moneda no es 1, entonces le va a restar 1, ¿no? Y ahí podemos ver cómo sería, en este caso, esta fue la caminata aleatoria que me creó. 5, 6, 5, 6, y así, así, hasta que llegó en algún punto llegó a 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso igual pudiésemos crear un ciclo, bueno, casi infinito, porque técnicamente en algún punto vamos a llegar a alguna de las condiciones, ¿no? Las condiciones que le estamos dando es que se va a ejecutar el ciclo mientras que z sea mayor o igual que 3 y mientras que sea menor o igual que 10. Entonces, mientras la caminata aleatoria esté dentro de esos dos rangos, me va a estar imprimiendo los valores. Entonces, lo voy a ejecutar otra vez. Ya que vean cuál fue la longitud de este. Y ahorita lo ejecutamos de nuevo. Y ahí se quedó pensando. Ah, perdón, hay que reiniciar este. Ahí está. Bueno, en este caso vemos que fue un poquito más larga que la anterior. Luego volvemos a reiniciar el contador en 5 y la volvemos a ejecutar. Esta vez fue mucho más corta y así me va a estar generando estas caminatas aleatorias, ¿no? Aquí pudiese cambiar el valor de P. Me voy a atrever a hacerlo, pero no sé si eso nos lleva a alguna tragedia. Vamos a ver. Ah, no, no pasó nada. Pudiera ponerle punto 9. A ver. Ahí está, esta es un poquito más, pues es más corta, ¿no? Porque la probabilidad ya incrementa. Entonces hay más probabilidades de que me salgan unos y pues llego más rápido al 10. Ya con punto 5 es cuando tiende a... ay. Ah, miren, siguen saliendo. Bueno, esa es la idea del ciclo for, cumplir la condición. Ahora, vamos con la función repeat. La función repeat de entrada va a iniciar un ciclo infinito. Esta estructura no es comúnmente empleada en aplicaciones estadísticas, pero luego sí puede tener su uso. La única forma de terminar un ciclo repeat es utilizando la función break, que era la otra que vimos al principio cuando los listamos. Entonces voy a crear un valor, o bueno, un objeto que se llama x y le voy a asignar el número 0. Luego voy a crear un objeto que se llama toll y le voy a asignar este número pues bastante pequeñito, ¿no? Entonces aquí yo inicio mi ciclo repeat con su nombre, abro corchetes y dentro vamos a poner todo lo que queremos que pase, ¿no? Entonces, voy a crear un número x1 que venga de la distribución, va a ser un número aleatorio que venga de la distribución normal, es un número con media 0 y varianza de 0.001. Entonces, luego yo voy a poner una condición, me la voy a separar, ¿no? Todo eso está dentro de mi ciclo repeat, ¿no? Primero creo este objeto y luego pongo la condición. Entonces, lo que le estoy pidiendo es que mientras, bueno, voy a probar que si el valor absoluto de x1, el número aleatorio que se me genere, menos x, que es 0, cuando esa diferencia sea menor que el toll que yo creé, entonces va a terminar el ciclo, va a poner break. Si no, va a asignarle a x el valor de x1 y entonces ya se va a ir haciendo este ciclo de manera infinita hasta que en algún punto se cumpla que x1 menos x sea menor que el valor que yo indiqué acá.
Entonces voy a ejecutar este ciclo y espero que no vaya a estallar mi computadora, pero pues ahí está. Entonces ahorita ya podemos ver cuál fue el valor de X. Y pues bueno, fue este el que lo consiguió, ¿no? El último valor de X que, que hizo que se cumpla la condición. Lo podemos repetir otra vez. Y el valor de X ya cambió, ¿no? Entonces, esto, en este caso, como le estoy poniendo este punto 001 de desviación estándar, pues sí se va a alejar, bueno, no se va a hacer algo infinito, ¿no? Pero si pusiéramos una desviación estándar muchísimo más pequeña, tal vez, entonces sí podemos crear algo infinito ahí y la computadora pues explote, ¿no? Y pues bueno, este es el uso de repeat y break. Estos realmente no son comúnmente utilizables para nuestros propósitos, pero pues ahí están, por si algún día los ocupamos, ¿no? Y por último vamos a ver cómo funciona el next. Entonces el next va a ser para saltarme, pues interacciones de algún ciclo, ¿no? Por ejemplo, voy a crear un ciclo for que vaya del 1 hasta el 100 y luego le voy a crear una condición. Aquí está, le voy a crear esta condición. Entonces le voy a preguntar que si X es menor o igual que 60, entonces va a saltar el ciclo, le va a dar next y no va a hacer nada. Luego, aquí es 60. Luego, si no, me va a imprimir la posición Y en la que nos encontramos. Entonces, pues si yo ejecuto ese ciclo, en teoría, solo con el print me debería de imprimir del 1 al 100, es como el que hicimos al principio, pero como le estoy agregando esta condición, entonces me va a imprimir a partir del 60. Entonces, si yo le pongo aquí, no sé, 80, entonces me va a imprimir los resultados a partir del 81. O sea, se saltó las primeras 80 interacciones con el next, ¿no? Entonces ahí tal vez nos pudiese servir de algo si queremos, si estamos trabajando con data frames muy grandes, si queremos saltarnos algunas filas, pues ahí le podríamos dar el uso. Ok, pues esto ha sido las funciones o las estructuras de control. Recordando, estas son las que se utilizan en la programación de nuevas funciones. Aquí las estamos utilizando de manera individual solo para ver cómo funcionan, ¿no? Pero la idea es que dentro de una función nueva, nosotros las vamos a estar utilizando. Y hablando de funciones nuevas, pues nos vamos a ir para allá ahorita. Pero bueno, en resumen, las estructuras de control como if, while y for te permiten controlar el flujo de un programa. Los ciclos infinitos deben de tratar de evitarse a toda costa, es decir, si no tenemos por qué utilizarlos, pues los evitamos, no nos compliquemos la vida. Y las estructuras de control mencionadas en esta clase son principalmente usadas, bueno, lo que les acabo de decir, son utilizadas para programación de funciones. Si nosotros quisiéramos utilizar la línea de comandos, es decir, que estemos trabajando aquí con ciclos o en un script, entonces podemos utilizar las funciones apply que ya hemos visto previamente, ¿no? Que son como automatizaciones de los ciclos, bueno, de la estructura if y de los ciclos while y for, ¿no? Ahí tenemos apply, supply, apply, apply y todas esas. Entonces, bueno, la función if else ya vimos cómo la podemos emplear nosotros, es para data frames y checar si se cumple una condición o no. Entonces, pues ahorita nos vamos al mundo de las funciones. Las funciones, nosotros las creamos con la función function y son almacenadas en objetos como cualquier otra cosa. O sea, cuando nosotros creamos un objeto, acuérdense, no sé, quiero crear un vector, pues le pongo el nombre que yo quiera y le pongo pues los elementos que yo quiera, ¿no? Eso es crear un objeto, utilizar un nombre que nosotros queramos para el objeto y asignarle algo, ya sea un vector, un texto, un número, lo que nosotros queramos. Entonces las funciones también van a ser objetos, las vamos a asignar a un objeto y va a ser algo de esta forma. Vamos a poner el nombre del objeto o en este caso el nombre de la función. Le vamos a asignar la función function y dentro de los paréntesis vamos a poner los argumentos que nosotros queramos utilizar en las funciones y dentro de los corchetes vamos a poner todo lo que nosotros queremos que esta función haga. Entonces, las funciones de R pueden ser pasadas como argumentos de otras funciones, también pueden ser anidadas, o sea, podemos crear una función dentro de otra función y vamos a ver cómo sería.
Bueno, aquí solo antes de crear la función, algunas propiedades que tienen las funciones de R. Voy a crear un objeto que se llama myData, que son 100 números de la distribución normal estándar, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos la función, por ejemplo, SD, la desviación estándar, voy a llamarla ayuda. Standard Deviation. Vemos que los únicos dos argumentos que tiene son X y uno que se llama na.rn, que lo que hace es, nosotros le indicamos si queremos que se eliminen los datos faltantes, en caso de que tuviéramos NAs, o si queremos que se mantengan ahí, ¿no? Entonces, cuando yo llamo la función de desviación estándar, le puedo dar, por ejemplo, sdMyData, y me va a ejecutar la función. Entonces, las funciones van a leer los argumentos en el orden en el que nosotros se lo pongamos. Por ejemplo, en este caso, como el primero era X y el segundo era el de na.rm, cuando yo aplico la función sd, si solo le doy un argumento, en automático va a ser el primero. Las funciones tienen argumentos nombrados que casi siempre tienen valores por defecto. Los argumentos formales son argumentos incluidos en la definición de la función. Estos argumentos regresan una lista de todos perdón, las funciones formales regresan una lista de todos los argumentos formales de una función, y no todas las funciones de R hacen uso de todos los argumentos formales. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que tenemos na.rm y aquí no lo estamos utilizando y la función se ejecutó sin problema. Ahorita vamos a ver cómo se va determinando todo eso, ¿no? Los argumentos de las funciones pueden ser faltantes o pueden tener valores predeterminados. En este caso, en la descripción, estamos viendo que por defecto el valor del argumento na.rm es false. Entonces aquí, si nosotros no lo especificamos, en automático la función va a pensar que es false y por eso es que puede ejecutarse sin ningún problema. Si la función no tuviera argumentos por default, entonces ahí sí nos marcaría un error si ese argumento se llegase a utilizar dentro de la función. Eh, bueno, eso es lo que les estoy explicando. Los argumentos de las funciones de R pueden indicarse por posición o por nombre. Entonces, todas esas funciones que yo estoy llamando aquí de la desviación estándar son equivalentes. O sea, si yo pongo SD y simplemente el objeto al que le quiero calcular la desviación estándar me lo hace. Si yo le pongo el nombre del argumento igual y le indico cuál es, también me lo va a hacer sin problema. Si yo le pongo el nombre del argumento y a pesar de que yo ya sé que na.rm por defecto es false y se lo vuelvo a poner aquí, también me lo hace, no hay problema. Si los estoy nombrando y los pongo invertidos, por ejemplo, pongo primero na.rm igual a false y luego x igual al vector que yo quiero calcular de la desviación, también me lo va a hacer, no importa que no estén en la posición, pero tienen los nombres. Entonces aquí ya R detecta que pues false es para el argumento na.rm y que myData es para el argumento x. Y si simplemente los pongo invertidos, pues también me los va a reconocer, ¿no? Entonces, todas estas son válidas. Aunque es legal, no se recomienda revolver mucho el orden de los argumentos, dado que puede generar alguna confusión. O sea, si yo estoy viendo en la ayuda que primero lleva y luego pues no agatemos al destino, ¿no? Vamos a poner directamente el vector que nosotros queremos y luego podemos poner solo false y ya está. Entonces, no nos metamos en problemas, no tratemos de seguir el orden que siguen los argumentos en la ayuda de las funciones. Entonces, una vez dicho esto, vamos a definir la primera función. Yo puedo llamar a la función, bueno, voy a crearla y le voy a poner add2. Le voy a asignar la función function y le estoy diciendo que los argumentos que va a tener son x y y. Y luego dentro del cuerpo de la función, yo le estoy diciendo que lo que va a hacer es sumar x y y. Entonces, si yo ejecuto esto, yo ya puedo utilizar add2 como una función porque yo ya la creé en mi directorio. Entonces puedo poner add2, 8 y 10. Y si yo ejecuto esto, pues ya me hace la suma, ¿no? Entonces, es importante saber que las funciones se crean al instante. O sea, por ejemplo, como yo la ejecuté, ya la creé en mi directorio de trabajo. Pero si una persona desde otra computadora intenta utilizar add2, no va a funcionar porque esta función no ha sido creada en su espacio de trabajo y no está cargada a ninguna librería. Entonces,
Si la otra persona quisiera utilizar add2, tendría que escribir el código o yo tendría que pasarle el código, primero ejecutar el código y después ya poder utilizar la función. Si yo ahorita cierro el programa de R y lo vuelvo a abrir, pues la función ya no me va a hacer la suma porque ya dejó de existir. Entonces tendría que correr otra vez esta instrucción para que yo pueda seguir utilizándola, ¿no? Entonces esa es la idea básica de una función. Esta función, bueno, vamos a ver un ejemplo más. Esta función filtra a todos los elementos de un vector que son mayores a 10. Entonces voy a crear la función above 10 y le voy a asignar pues la función function y le voy a decir que solo va a tener un argumento que va a ser x. Entonces estoy creando dentro de la función, estoy creando un objeto que se llama use y le estoy poniendo la condición de que x sea mayor a 10. Entonces eso me va a crear un objeto de valores lógicos, de verdaderos y falsos. Entonces después ya solo filtro con base en este índice y ya se me filtraría. Entonces puedo, a ver, ya lo ejecuté, déjeme ver cómo es el vector que tengo aquí. No tengo ninguno que sea mayor que 10. Bueno, sí hay uno. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que utilizo above sobre el vector que se llama vector. Ok, hay un problema. Ah, sí, el valor faltante. No está, acá este vector como tiene un valor faltante, no, no, perdón, no, faltó el 10. No existía la función above. Ahí está. Entonces, como lo que está filtrando son los que sean mayor que 10, entonces me dice que me filtra el NA y me filtra el 73. El NA me lo está filtrando porque pues es un valor no definido, entonces no lo puede comparar. Y pues ahí está, aparece en el resultado, ¿no? Pero si tuviéramos un vector normal, pues voy a crear este vector del 1 al 15. Ahí te va del 1 al 15. Si yo utilizo la función above 10 sobre ese vector, pues me va a filtrar sobre el 11, 12, 13, 14 y 15, que son los que son estrictamente mayores que 10. Entonces, tal vez nosotros podemos partir de una función sencilla y de ahí irla haciendo más compleja. Por ejemplo, tal vez lo quisiéramos hacer general, quisiéramos hacer una función que se llame solo above y que ya no sea de 10, sino que sea de algún número que yo le dé. Entonces, puedo crear la función above y aquí ya le voy a meter dos argumentos, el argumento x que va a ser el vector y el argumento n que va a ser el número que yo quiero filtrar. Entonces aquí lo que cambiaría es que en el anterior, yo en la condición donde creé el vector, el objeto use, le puse x mayor que 10. Entonces aquí puedo ponerle simplemente x mayor que n, luego hacer el mismo filtro. Y entonces ya me filtra las que yo quiera. O sea, aquí le puse 10 y me puso 11, 12, 13, 14, 15. Pero si yo le pongo 5, entonces me filtra el 6, el 7, el 8, ¿no? Y así nos podemos ir complicando con las funciones. Ahora, los argumentos de las funciones se evalúan de manera, hay algo que le llama de manera perezosamente, de tal forma que solo son evaluados si son necesitados en la función. Por ejemplo, si yo creo esta función y le digo que son dos argumentos A y B, y luego dentro del cuerpo de la función yo solo utilizo el argumento A, entonces yo esta función la estoy definiendo con dos argumentos, pero nunca realmente utilicé a B, por lo que si yo ejecuto F5, no va a producir ningún error. Y si ejecuto F57 tampoco lo va a producir. Entonces creo que tenía esa función aquí, pero ya casi llegábamos. Aquí está. Me voy a mover tantito. Me está la función F y le estoy poniendo los argumentos A y B, pero solamente estoy utilizando A al cuadrado. Entonces yo la llamo, bueno, la creo y luego si yo llamo F2, a pesar de que no le estoy poniendo el segundo argumento, me la va a ejecutar porque en el cuerpo de la función nunca utilicé a B. Y si yo le pongo el segundo argumento, pues también me la va a ejecutar porque B solo está de más ahí, no está haciendo nada importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo creo la función, la misma A y B, pero lo que le pido que haga es que me imprima A y que me imprima B, entonces cuando yo ejecute F de 6, me va a marcar un error porque me está diciendo que el argumento B no es utilizado. Entonces ahí el error está en que a B yo sí lo utilicé dentro de la función y no lo estoy poniendo como argumento. Y como no le estoy dando ningún valor o ninguna asignación por defecto, entonces me genera un error. Ahora, por ejemplo, si yo creo la misma función, pero la asigno dentro de los argumentos y le digo que B va a ser igual a 5, entonces cuando yo vuelva a ejecutar F6,
como yo no le estoy poniendo un segundo argumento de b, pues me va a tomar el valor que yo le di a la función por defecto. Entonces, cuando yo haga F6, me voy a imprimir el 6 y el 5, aunque yo no le haya ingresado el 5, ¿no? Entonces, antes de que sigamos avanzando, aquí solo era un ejemplo de otra función en donde ya utilizamos las estructuras dentro. Por ejemplo, supongamos que creemos, esta función lo que hace es calcular las medias de las columnas de una matriz. Entonces creo la función que se llama column_min, le agrego la función y le digo que el argumento va a ser y, donde y pues va a ser una matriz. Entonces yo creo un objeto que se llama nc y le asigno el número de columnas que tiene. Luego yo creo un objeto que se llama mins y le digo que va a ser un vector numérico que tenga el número de columnas de aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, si nc es 3, si yo creo un vector que se llame, bueno, voy a ponerle otro nombre, voy a ponerle ejemplo. Si yo le pongo numeric nc, lo que va a hacer es que me va a crear un vector vacío, pero que tenga longitud de la longitud que dice nc, que en este caso es 3. Entonces aquí creo un vector de medias que pues es un vector vacío y luego utilizo un ciclo for y le digo que me mueva ahí de 1 hasta nc, que es el número de columnas que yo quiero. Entonces luego voy accediendo a cada una de esas posiciones del vector que yo creé a través de i, que se va a estar moviendo, y le asigno la función media y le doy filtro la matriz con base en las columnas. Entonces aquí acuérdense que para filtrar columnas de las matrices será una coma y el número de la columna. Entonces aquí me va a filtrar la columna i y lo va a almacenar en la posición i del vector. Y luego le doy la función return. Cuando nosotros tenemos muchas cosas dentro de una función, hay que indicarle qué es lo que nosotros queremos que regrese o que nos devuelva. Entonces, en este caso, ya que haga todo el ciclo for, le estoy pidiendo que me devuelva el vector de medias que yo creé. Entonces, puedo crear esa función y voy a crear una matriz que se llame ejemplo. Son números aleatorios de una distribución normal, ¿no? Entonces, se ve. Si yo utilizo la función column_min, entonces me va a devolver este vector con la media de la columna 1, la media de la columna 2 y la media de la columna 3. Entonces, cuando yo les decía que las estructuras de control se utilizan dentro de las funciones, a esto me refería, a que nosotros las vamos a utilizar dentro de la programación de la función, de tal forma que cuando llamemos a la función, pues ya los filtros los ciclos o las estructuras if, else, nos ayudan a que se ejecute la función, ¿no? Entonces vamos a llegar hasta aquí. Déjenme, me muevo en la presentación. Ok. Podemos utilizar el argumento 3 puntos cuando nosotros creamos una función y esto indica que el número de los argumentos que son pasados a las funciones se puede extender a las funciones que utilicemos dentro. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo sería esto, ¿no? Voy a crear la función myPlot. Yo ya sé que la función plot de R me genera una gráfica, ¿no? Es la que ya vimos. Es esta. De hecho, si ven, tiene 3 puntitos por acá. Entonces, si yo creo una nueva función y le doy como argumento X, como argumento Y, le creo un argumento que se llame tipo línea y le asigno por defecto a L y luego le pongo 3 puntitos y dentro de la función utilizo la función plot, pero yo ya sé que la función plot lleva X y Y y pues todos los argumentos que yo pueda meterle, ¿no? Que son estos que ya conocemos. Entonces aquí voy a utilizar plot, le voy a poner X de la función que estoy ingresando, Y de la función que estoy ingresando, y en type le voy a poner el objeto tipo de línea, que es el argumento de la función, y luego le pongo estos 3 puntitos, ¿no? Entonces cuando yo ejecute myplot, yo puedo utilizar la función myplot, pero como le puse estos 3 puntos, significa que yo también puedo utilizar todos los argumentos que ya tiene la función plot dentro de ella misma. Por ejemplo, voy a crear, bueno, es que si le hago aquí voy a crear vector X y vector Y. Le voy a poner el 1 al 10 y a X igual al 1 al 10, una identidad. Entonces, si yo hago este plot X y Y, se me genera esto, ¿no? Ahora, si yo utilizo la función que acabo de crear, que es myplot, y le pongo X y Y,
pues se me va a generar la misma gráfica, solo que aquí ya estoy especificando que por defecto quiero que sea una línea. Entonces, a esta función yo le puedo agregar todo lo demás que plot usa. Por ejemplo, le puedo agregar main y le voy a poner gráfica, ¿no? Entonces me pone el título. Le puedo agregar ylab, eje Y. Y me pone aquí el nombre del eje Y. Entonces, para eso sirven los tres puntitos, para indicarle que además de esos tres argumentos, puedo utilizar los otros argumentos que está utilizando la función de adentro, ¿no? En este caso, la función plot. Entonces, el main y el Y, aunque yo no los haya declarado como existentes en myplot, se los estoy pasando a través de los tres puntos. ¿Ok? Ahora, dentro de los estándares de programación que nosotros vamos a tener, es que siempre utilicemos algún archivo de texto o editor de texto para crear la función, que pues técnicamente con RStudio pues es el script, ¿no? Nosotros podemos crear un script para una función. Luego te pide que sangres tu código. Esto es que dejes o respetes las posiciones que te pone la función conforme la vas escribiendo, porque así es mucho más fácil de identificar en caso de que hubiera algún error, identificar cuál es el problema. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos esta función y la ponemos todo en una sola línea, bueno, esta es una función cortita, ¿no? Pero le puedo poner aquí algo de este estilo. Pues la función va a funcionar bien, ¿no? O sea, si la tenemos programada bien, va a funcionar. Pero si hay algún error, para nosotros va a ser mucho más difícil identificar algo de este estilo a que esté como nosotros la teníamos inicialmente, ¿no? O sea, con los espacios que te da R por defecto conforme vas escribiendo, saltando líneas y todo eso, se ve muchísimo mejor, hasta es como que un poquito más estético, ¿no? Entonces es un buen estándar de programación. Y también, pues, limitar el ancho de tu código, o sea, que tu código no te ocupe más de la pantalla, ¿no? Sino que esté dentro del rango que se pueda visualizar. Em, Vamos a tener nosotros ciertos mensajes o indicaciones de que algo no está yendo bien con esta función, que un ejemplo serían los mensajes de error. Entonces, lo que nosotros podemos obtener resultado de una función que no está funcionando bien es un mensaje, un message, que es un mensaje de notificación o diagnóstico producido por la función, por la función mensaje, la ejecución de la función continua. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo crear este mensaje, puedo crear una función que se llame print message y voy a crear primero un X que tenga un NA, ¿no? Entonces le pongo function y le digo que este va a ser su argumento y le voy a decir que lo que está haciendo esa función es que si X es mayor que 0, me imprime que X es mayor que 0. Si no, me imprime que es menor o igual que 0. Pero pues en este caso X es un NA. Aquí está. Entonces, si yo ejecuto la función, me va a decir que tengo un error, ¿no? O sea, me va a decir como que la zona por donde está el error. Aquí me está diciendo que hay un error en esto que yo puse dentro de la función. Y luego me sale acá que se necesitaba que indiquemos con verdaderos y falsos si habían valores faltantes. Entonces, nosotros podemos poner mensajes dentro de las funciones que nosotros creemos de manera manual. Pero aquí estoy creando la función print message, o sea, la misma, pero ya le estoy agregando un if y le estoy agregando que me pruebe si X es NA y que me imprima X es un valor faltante. Si no, entonces ya pruebo la condición que quería y me imprime que X es mayor que 0. Si no, me imprime que X es menor o igual que 0, ¿no? Y aquí utilizo la función invisible o invisible para que no me vaya a imprimir el valor de X nada más, sino que solo me imprima estos mensajes. Entonces, puedo ejecutar esa función y ahora cuando yo haga print message, ya en lugar de que me salga el error que me había salido antes, yo puedo mandarle un mensaje al usuario y decirle que X es un valor faltante, por lo tanto no puedo hacer lo que me está pidiendo. Y ese sería el ejemplo del mensaje, ¿no? Hay otras funciones que nos van a dar un warning. El warning es un indicador de que algo está mal, pero no necesariamente es algo fatal. O sea, la ejecución de la función continúa si se genera, o sea, si este mensaje se genera a través de warning, entonces continúa. No traigo ningún ejemplo acá, pero ya hemos visto varias funciones que aplicamos pues en clases pasadas que luego nos traen unos warnings. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía, no, es un warning, no le hagan caso, la función sí se ejecutó, solamente que nos advirtió que hay algo raro por allá.
Ahora, el error, ese sí es un indicador de un problema fatal, de que algo fatal ha sucedido, y ahí la ejecución sí se detiene. Si el resultado de una función nos llega un mensaje de error, entonces ahí no se hizo lo que nosotros queríamos. Por ejemplo, voy a poner a x, le voy a poner el logaritmo natural de x y miren, aquí me está saliendo un warning. Me dice que, warning message en logaritmo natural de -1. Me dice que se producieron NA, Ns. Entonces, si yo llamo a x, me sale un NaN. O sea, se ejecutó la función, me sacó un warning, pero me dijo que se produjeron NAs. Entonces, yo llamo a x y veo que efectivamente hay NAs, ¿no? Entonces puedo utilizar la función print message y ya ver que en efecto pues x es un valor faltante. Entonces así es como yo puedo estar enviando mensajes con mis funciones. Y en general las funciones que nosotros hagamos, que las que vayamos a programar, siempre tienen que ser app. Ok, me voy a saltar la definición de app por ahora. No estoy seguro de que pueda decirla, pero la idea de una aplicación o de una función app es que cualquier persona pueda utilizarla sin ningún problema. O sea, si la función es para nosotros mismos, entonces tal vez no haya tanto problema en no hacer la app, porque pues nosotros ya sabemos cómo la programamos y ya sabemos cómo va a funcionar. Pero si esta función, la estamos trabajando con un equipo, o sea, tenemos un equipo de trabajo u otras personas la van a utilizar también. Entonces ahí sí tenemos que hacer la app para que pues cualquier persona pueda utilizarla, ¿no? Entonces es muy importante tener bien documentado su uso. Vamos a ver unos ejemplos más antes de pasar a la siguiente parte. Bueno, estas son bases de datos de acciones. Es la acción de, bueno, es Fibra Monterrey, son certificados bursátiles, que es algo parecido a las acciones. Walmex sí son acciones, las de Walmart, las de Cemex y las de Bimbo. Entonces yo puedo leer esas bases de datos y ya sabemos que son de la siguiente forma, ¿no? Nos dan la fecha de cotización, la apertura, el máximo, el mínimo, el cierre, el precio de cierre ajustado y el volumen. Entonces, puedo crear una función, o sea, yo pudiese querer convertir la columna fecha en una fecha, porque si recordamos que si le damos, por ejemplo, class a Fibra Monterrey y le doy date, pues me es de clase factor. Entonces, tal vez a mí sí me interesa porque voy a hacer un análisis de acciones, voy a pronosticar o cualquier cosa, armar un portafolio de inversión. Entonces, me interesa que las fechas sí sean de clase fecha. Entonces, podemos crear una función que se llame, por ejemplo, valida df. Le voy a asignar la función function y va a recibir un data frame pues de esta forma, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy creando, lo que estoy haciendo es que en un objeto que se llama info le asigno el data frame que yo le di a la función. Puedo utilizar directamente X, ¿no? Pero pues es por comunidad. Entonces ahorita yo puedo aplicar, o puedo crear el objeto clases y le doy o le pido la función supply sobre el vector que acabo de crear y le voy a pedir la clase. Entonces aquí lo que estoy haciendo, pues, si yo hago supply, lo voy a ir ejecutando en la consola para que vean. Fibra Monterrey, ¿no? Si yo le doy supply y le doy class, me va a sacar la clase de cada una de las columnas, ¿no? La primera es factor, la segunda es numérica, numérica, y todas las demás son numéricas, excepto la última que es entera. Entonces aquí yo creo una condicional if, y a mí me interesa el nombre de la primera clase, porque es la fecha. Entonces puedo pedirle al vector clases que acabo de crear que me tome el elemento 1, que vendría siendo este de aquí, o sea, el factor, y lo que le voy a pedir es que si no se cumple que la clase es de clase fecha, entonces me va a sobreescribir la columna 1 del data frame que yo le di y lo va a sustituir con estos datos, o sea, va a aplicar la función asDate sobre la columna 1 con este formato y luego me va a regresar la info, ¿no? Entonces voy a ejecutar, voy a crear la función. Y ahora yo puedo crear, o puedo utilizar valida.df. Bueno, vamos a llamar, por ejemplo, con Bimbo. Si yo le doy supply Bimbo class,
veo que la primera columna es de clase factor. Entonces yo puedo utilizar valida.df sobre bimbo y lo puedo asignar en el mismo bimbo para que se sobrescriba, o puedo poner el bimbo 2. Si yo llamo a bimbo 2, veo pues que sigue exactamente igual, pero ahorita la columna fecha ya debería de ser de clase fecha. Entonces le vuelvo a aplicar este apply y aquí veo que efectivamente la columna fecha ya es de clase fecha, ¿no? Entonces también puedo trabajar con data frames dentro de las funciones. Acuérdense que siempre hay que ponerle al final lo que queremos que regrese la función. Y pues podemos ver otro ejemplo, el mismo de los alumnos que habíamos visto. Tenemos aquí nuestro reporte. Entonces, aquí podemos suponer que siempre nos va a llegar una base de datos de ese estilo. Entonces, nosotros pudiésemos estar interesados en completarla con las columnas que hacen falta. Entonces, puedo crear una función que se llame acompleta y pues le digo que voy a recibir un data frame. En este caso, recibiría uno de la forma de reporte. Este data frame lo asigno a base y luego creo un ciclo for que vaya desde 1 hasta el número de filas que tiene la base. Entonces, estoy pidiendo que me filtre la columna 7, que no existe todavía. Acuérdense que nosotros creábamos una nueva columna para ver si, para calcular cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que a esta nueva columna 7 va a tomar la posición I y luego me va a poner una división, va a tomar la columna 3, que es la calificación, y luego va a tomar la columna 5, que es el tiempo. Entonces pudiésemos suponer que nos interesa saber cuál es la calificación obtenida por cada minuto, ¿no? O sea, esta razón. Entonces, al final le pedimos que nos regrese la base, ¿no? Ejecutamos a completa y cuando nosotros llamemos la función a completa y le demos el reporte, me va a generar un error. Les di un poco de spoiler, no sé si se dieron cuenta, pero el error que me está generando es técnicamente porque la columna 7 todavía no existe y yo la estoy llamando. Entonces, cuando intenta buscar la posición I de la columna 7, crashea porque, de hecho aquí lo dice undefined column selected. O sea, no están definidas las columnas que seleccionamos. Entonces, yo primero tendría que crear una columna que sea la columna 7 y de ahí ya aplicar la función. Entonces, me voy a ir a completa 2. Y aquí lo que estoy haciendo es lo mismo, ¿no? El data frame que recibe se lo asigno a base y a base le estoy agregando una columna de calificación mínima que le estoy poniendo ceros. Para efectos prácticos, si lo vemos con reporte, podría agregar a reporte calificación mínima. Si le asigno 0, cuando yo llame a reporte de nuevo, me va a aparecer la columna de calificación mínima llena con ceros. Entonces voy a crear un nuevo reporte para que no tenga la columna. Está, ya no la tiene de nuevo, ¿no? Entonces lo que hago con esto es que creo la columna que tenga ceros aquí y después ya ejecuto el ciclo for. Entonces ahorita la columna 7 ya existe, solamente que tiene ceros. Entonces lo que le estoy pidiendo es que me vaya tomando la fila I de la columna 7, que me tome primero la 1, luego la 2, luego la 3 y asigne esta operación. Entonces ahora si yo ejecuto a completa 2 sobre este reporte, entonces ya me crea déjame hacer más chiquitito esto, ya me crea la columna calificación por minuto, que es esta razón que nosotros hicimos, ¿no? Fue el resultado de dividir la calificación del alumno 1 entre el tiempo del alumno 1, luego la calificación del alumno 2 entre el tiempo del alumno 2, y así sucesivamente, ¿no? Y me crea la columna. Entonces puedo crear una completa 3, una nueva función, que también me agregue una base de estatus. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo hacer con los ciclos el de aprobado y reprobado? Entonces aquí dentro del for que yo había creado en debajo de la base le voy a agregar el ciclo, perdón, la estructura if y le voy a pedir que tome la columna 3. La columna 3 es la calificación. Entonces, que vaya tomando las posiciones I, porque se va a ir moviendo en el ciclo, o sea, va en el número de filas, ese es el ciclo. Entonces, si es mayor a 75, ven, ya le bajamos la exigencia, hace ratito era 80. Bueno, ahorita si es mayor a 75, está aprobado. Y luego si es menor a 75, o si no se cumple que sea esto, que pues complemento es que sea menor, entonces dejo reprobado. Y al final le doy que me devuelva la base. Entonces ejecuto a completa 3 y me sale unos warnings. Entonces ahorita ya puedo ejecutar a completa 3, creo que sí la escribí bien.
Aquí está, completa 3, reporte. Y ya me sale la columna de aprobado. Entonces, ese es otro ejemplo. Aquí me salieron unos warnings, pero como son warnings, no pasa nada. O sea, se sigue ejecutando, solo que me está sacando estos errores, ¿no? Aquí los errores que pueden sacar, o más bien los warnings que pueden sacar son muchísimos. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es ir googleando los warnings que me saca para ver qué es lo que me está ocasionando ese warning y luego eliminarlo. Pero pues en sí no me va a generar ningún problema porque ya luego utilicé la función completa 3 y ya me creó las dos columnas, ¿no? Calificación mínima, perdón, calificación por minuto y el estatus. Entonces, pues en este caso todos aprobaron. ¿Ya vieron? Se le bajó la calificación. Y pues bueno, esto es programación de funciones. Ahora, ¿a nosotros en qué nos interesa o qué funciones podemos programar dentro de nuestro campo laboral? Pues técnicamente todo lo que hacemos. O sea, podemos hacer funciones de matemáticas financieras, podemos hacer funciones de evaluación de activos financieros, podemos hacer funciones para hacer portafolios de inversión, para evaluar productos derivados, para hacer series de tiempo, para cálculo actuarial, investigación de operaciones, todo. Hay varias que ya existen. Por ejemplo, en las series de tiempo hay librerías como la librería Forecast o la librería T-Series que ya me trae funciones de series de tiempo, entonces no tendría caso que yo las vuelva a hacer. Pero luego pues pudieran haber funciones que no están programadas todavía o que no están disponibles en alguna librería o que la librería no está compatible con nuestra versión de R, entonces nosotros podríamos programarlas, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, bueno, sí, un ejemplo eh, con matemáticas financieras, ¿no? En matemáticas financieras tenemos el concepto de interés simple e interés compuesto. Entonces puede ser de nuestro interés programar una función que nos permita hacer estos cálculos. Déjenme hacer un paréntesis de que existen librerías de matemáticas financieras actualmente en R, pero vamos a hacer de cuenta que no existen y que necesitamos programar la función, ¿no? Entonces vamos a recordar las fórmulas de valor futuro. Bajo interés simple se define como esta expresión de aquí, ¿no? El valor futuro de mi valor actual o de mi dinero actual, este, llevado n veces con perdón, n periodos con la tasa de interés y pues va a ser esto, ¿no? Es 1 más n por i multiplicado por el valor actual. Y bajo el interés compuesto sería el valor actual multiplicado por 1 más i elevado a la n. De nuevo, donde valor actual es el valor actual de mi dinero y es la tasa de interés a la que se está invirtiendo o la que se está llevando, que lo ideal es que sea anual, y n es el plazo en años al que se está invirtiendo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer una función app eh, para para esas dos expresiones. Entonces vamos a ver. Primero, aquí está. Voy a crear mi función que se llama BF, que va a calcular mi valor futuro, ¿no? Entonces le creo una función que reciba los argumentos BA, I, N y T. Y pues aquí les estoy poniendo qué es cada cosa, ¿no? BA es el valor actual, I es el interés, N es el tiempo y T es el tipo de interés, si es interés simple o interés compuesto. Entonces, de entrada, lo que le estoy poniendo es una condicional if. Entonces, voy a probar el interés, qué tipo de interés va a ser. Entonces, si T es igual a compuesto, entonces voy a crear un objeto que se llama valor futuro y le voy a asignar esto de aquí, que sería el valor actual por 1 más i elevado a la n. Si no es compuesto, pues por complemento debería de ser simple. Entonces, si es simple, voy a crear el mismo valor futuro, solo que en lugar de que sea la fórmula de compuesto, le voy a poner la fórmula de simple. Y luego, fuera del if, le voy a pedir que me regrese el valor futuro. Entonces, yo puedo crear esta función y luego por utilizarla. O sea, vamos a suponer que tengo 100 pesos, que tengo una tasa, bueno, ese va a ser un problema, ahorita les explico, del 8%, que le voy a invertir por 2 años y que quiero interés simple. Entonces, si yo ejecuto esta función, pues aquí está. No me saca esta cantidad un poco extraña, ¿no? Eh, Luego, ¿qué pasa si nosotros hacemos la misma función, pero con 0.08 en lugar de 8? Entonces la ponemos a ejecutar y vemos que nos da 116, lo cual es un poco más razonable para una tasa del 8%. Esto es porque acuérdense que las tasas nosotros las podemos ver en términos de la tasa que te están dando, por ejemplo, 8%, y también la podemos ver en términos de funciones decimales, o sea, de 0.08, que es el que tenemos que utilizar para los cálculos de hecho. Entonces, aquí no me marcó ningún error
pero me consideró a la tasa como de 8. O sea, por eso es que llega a 1700, porque esto vendría siendo una tasa súper grande, habría que multiplicarla por 100. O sea, sería como que del 800%. Entonces, ya si utilizamos la de 0.08, entonces ya tiene más sentido, ¿no? Entonces, esto en sí nosotros no lo vamos a poder controlar, simplemente dentro de la documentación de nuestra función hay que decir que las tasas que ingresemos siempre vayan en puntos decimales, o si no, pues tendríamos que convertirla. Podemos decir que las tasas que ingresemos, igual y por facilidad, es mejor que vayan en términos de la tasa que te dan, ¿no? O sea, si te dicen que es del 8%, pones 8 en la función. Si te dicen que es del 15%, pones 15 en la función, porque luego sí puede causar confusión que otra persona la esté utilizando y que le digas que la tiene que poner en términos de decimales, te va a decir, ¿qué es eso? Entonces, y por último, antes de que pasemos a ese candadito, vamos a ver qué pasa si hacemos esto. O sea, no le pongo ni interés compuesto ni interés simple, sino que le escribo interés compuesto. Entonces me va a ejecutar lo último que yo tenía, que es el interés simple, sin importar, porque pues esto no está, o sea, yo solo probé que si es compuesto y luego le dije que si no es compuesto me toma esto, ¿no? Entonces como interés compuesto no es compuesto, pues me está haciendo esto por defecto, aunque yo en el fondo quise indicar que era interés compuesto. Entonces podemos ver que esta no es una aplicación app porque pues puede crashear o hacer cosas que nosotros no queremos en cualquier momento. Entonces vamos a ir convirtiéndola en una buena aplicación, ¿no? De entrada, lo que tendríamos que hacer es vamos a definir que la tasa que le ingresemos siempre va a ser el número que te dicen. Entonces, lo primero que habría que hacer es que vamos a sobreescribir a i y vamos a dividir i entre 100. Nosotros ya hacemos la chamba de esa división, no nos cuesta nada. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo, bueno, ejecuto esta función y entonces ya puedo ponerle BF8, perdón, BF100, 8, 2 y compuesto y ya me va a dar mi interés razonable, ¿no? Si invierto este dinero, 100 pesos a 2 años a una tasa del 8% con interés compuesto, son 116.64 lo que obtendría al final, ¿no? Entonces ya tenemos la primera condición. Ahora vamos a agregar otra. Me interesa saber si bueno, aquí todavía tendríamos el problema de que si yo le pongo una cosa rara, pues me va a ejecutar la función con interés simple. Entonces hay que ir probando los argumentos. Podemos agregar otro candado y ahora voy a agregar una condicional. Entonces le voy a poner que si el T, o sea, el tipo de interés no es compuesto y tampoco es simple, entonces a valor futuro le va a asignar la frase, el argumento de interés es incorrecto. Bueno, voy a ponerle de tipo de interés es incorrecto. Si no, o sea, luego hay un else. Si es compuesto, entonces me hace esta fórmula. Y si no, pues ya sé que va a ser simple. Entonces me va a hacer esta fórmula. Y luego le pido que me regrese el valor futuro. Entonces ejecuto la función. Y ahorita ya voy a intentar ponerle comp. Y me va a sacar el argumento de tipo de interés es incorrecto. O sea, comp pues no funciona. Tengo que poner o compuesto o simple. Si pongo, no sé, interés simple, pues tampoco va a funcionar. Tendría que poner solo simple o solo compuesto y entonces ya funciona, ¿no? Entonces ya vamos dándole forma de una aplicación app, ¿no? Ya tiene esos candaditos. Ahorita podemos agregar uno más. Ok, ya tenemos la parte del interés, pero ahora, ¿qué pasa si yo no le ingreso un número en el valor actual? Por ejemplo, si le pongo acá 100 pesos, vamos a poner, pues la función va a crashear, o sea, me va a decir que hay un error porque no es numérico. Entonces, para que no me salga todo esto, este mensaje feo, puedo crear yo mi mensajito. Entonces, vamos a poner ese campo ahorita. Le voy a agregar, o sea, esta función exactamente igual, solo que antes de todo, le voy a agregar un if y le voy a pedir la clase del argumento BA. Entonces, si esta clase es diferente a la clase de numérico, entonces a valor futuro le va a agregar la leyenda, el argumento BA es incorrecto. Y si no, pues voy a hacer todo lo que tenía en la función anterior, ¿no? O sea, todo esto que tenía aquí, lo metí dentro del else de esta condición. Y luego, pues le pido que me regrese valor futuro, ¿no?
Entonces ahora si yo aplico BF y yo por chistoso en BA le pongo un texto, le puse hola, pero vamos a ponerle 10 pesos. Entonces, ok, se nos va la batería. Deme un segundito, por favor. Entonces ahorita ya cuando nosotros ejecutemos esta función, pues me va a sacar un mensaje de leyenda diciendo que el argumento de BA es incorrecto. O sea que yo le puse 10 pesos en texto y yo no debería de haberle puesto eso, debería pues haberle puesto un número. Entonces aquí el mensaje que nosotros le pongamos, nosotros podemos decidir cuál va a ser, ¿no? Obviamente hay que ponerle un mensaje, o sea, que esté ahí como que bien indicativo, ¿no? O sea, bonito, bien escrito y todo. Ahora ya, si ejecutamos la función con los 5,000, entonces ya me calcula, ¿no? Le estoy pidiendo un interés compuesto de una cantidad con un valor actual de 5,000 pesos por un periodo de 2 años y una tasa del 3%. Entonces mi valor futuro va a ser de 1,304. ¿Ok? Ahora podemos poner aún más candados. Este candado solo fue para BA. Todavía nos quedan los argumentos del interés y nos quedan los argumentos del periodo. Entonces, a la misma función que ya tenía, en lugar de que termine aquí en else, le agrego otra condición aquí y llego a la que sigue. Le agregué otro else if y ahorita ya le pido la clase i y le digo que si la clase de i no es numérica, entonces el valor futuro va a tener esta frase, el argumento i es incorrecto, entonces ejecuto esta función y ahora si yo le pongo bf hola, pues en este caso me dice que el BA es incorrecto, ¿no? Por eso ahorita le pongo hola en BA y hola en I. Me va a seguir diciendo que el BA es incorrecto porque es el primero que está detectando. Pero si yo después el BA se lo pongo bien y el I se lo pongo mal, entonces ya me va a decir el argumento I es incorrecto. Entonces, si una persona no sabe cómo utilizar la función y va escribiendo barbaridades en los argumentos, pues se los va a ir corrigiendo uno a uno. Y ya si después le ponemos pues los datos normales, pues ya me vuelvo a calcular, ¿no? O sea, 5,304 ya hace todo bien. Y bueno, ahí va uno más, falta el tercero, el n. Entonces, antes de este else, le vuelvo a agregar otro else if y llego a esta función de aquí, donde le pido que la clase de n, si no es numérica, entonces me va a mandar un mensaje que diga el argumento n es incorrecto, se lo voy a estar asignado a valor futuro, pues al final acuérdense que la variable que se me regresa es valor futuro, ¿no? Entonces ejecuto y ahora de nuevo, si pongo BA mal, me va a decir que BA está mal. Si pongo BA e I mal, me va a decir que BA es mal. Luego si le pongo BA bien, pero I mal, me va a decir que I es mal. Si le pongo I mal y N mal, pues el primero es I, entonces me va a seguir diciendo que I está mal. Y luego ya si le pongo N mal, entonces ya me va a decir que N es el que tiene el problema. Y ya al final, si le pongo todo bien, entonces ya me ejecuta la función, ¿no? Pudiésemos pensar que eso ya es todo, pero pues vamos a poner uno más de despedida, ¿no? Aquí nos pudiésemos poner como, o sea, lo más que nosotros queramos, los candados que nosotros queramos, ¿no? Ahorita ya tenemos que tienen que ser numéricos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pongo la función y le pongo menos 5,000 a una tasa del menos 3% por un periodo de menos 2, ¿no? Pues me va a calcular algo que no va a tener sentido, pero me lo va a calcular porque pues acuérdense que es un programa, o sea, mientras sea matemáticamente posible de hacerlo, aunque no tenga sentido, me lo va a calcular. Entonces el filtro que faltaría es ver que los números que yo ingrese aquí sean positivos. Entonces, esto ya se lo agregaría al final de todo. Entonces, volvería a agregar como que las mismas tres que yo había puesto inicialmente, pero ahorita ya no le voy a pedir la clase, sino que ya le voy a pedir el valor. Entonces, le voy a decir que si el valor de BA es menor que 0, entonces en valor futuro va a poner el argumento BA no puede ser negativo. Si I es el que es menor que 0, me va a poner que el argumento I no puede ser negativo. Y si N es menor que 0, me va a poner que el argumento N no puede ser negativo. Y acá ya le puse por defecto un valor a BA, un valor al interés y un valor al tiempo. Entonces, pues chéquense, ahorita si yo ejecuto me va a decir el valor de BA es incorrecto, el valor de BA es incorrecto, el valor de I es el que tiene el problema, I tiene el problema, ahorita N tiene el problema.
Aquí ya me lo calcula. Si le pongo menos 5000, ya me dice el argumento de BA no puede ser negativo. Si luego se lo pongo en menos 3 en el I, me va a decir que el argumento de I no puede ser negativo. Entonces, pues ya tengo como que todos los candados que yo necesito, ¿no? Entonces, ahorita ya si yo ejecuto una función, pues ya bien, ya me ejecuta el valor. Y acuérdense que también se puede almacenar en un objeto, ¿no? Yo puedo crear un objeto valor y le almaceno el resultado de la función. Y entonces en valor ya va a estar lo que yo quiera, ¿no? Acuérdense que eso ya va a ser como que si fuera una función de las que nosotros utilizamos en R. Entonces, pues esta ya sería una aplicación app. Ya o sea, ya la pusimos a prueba bastante. Ya posiblemente, no sé si me haya escapado algo más, según yo no, pero ya mientras la persona lo esté utilizando bien, se va a ejecutar y si no, pues le estamos mandando los mensajes adecuados para que la persona se dé cuenta de que los argumentos, pues no funcionan, o sea, están mal. Y acá, pues acuérdense que ya les puse por defecto, entonces si por curioso aplico solo BF, pues me va a dar 1.04. Lo que significa esto es que la idea, ahorita la tasa libre de riesgo está cerca del 4%, entonces está un peso y un año. Entonces, si yo invierto por un año un peso a la tasa libre de riesgo, pues voy a ganar 4 centavitos, ¿no? Sería lo último, ¿no? Porque si no le ponemos valores por defecto, como pongamos BF, estas cosas, pues va a marcar un error. Entonces, pues ya está. Y vamos a ver un segundo ejemplo. Supongamos que ahora queremos hacer una función que recibe un vector y calcule su media. Ya sabemos que existe una función que se llama min que hace esto, pero de nuevo, vamos a hacer de cuenta que no existe y que la necesitamos. Entonces, pues voy a crear, ya me perdí, hasta acá, voy a crear ese vector. Aquí está. Entonces yo puedo crear la función media, le agrego function, le digo que solo va a recibir un argumento que va a ser un vector y dentro de la función creo el objeto media o le puedo poner otro nombre para que no me confunda con el nombre de la función. Le puedo poner solo m y pues fácil, ¿no? Le voy a poner que me sume los elementos de x y luego me lo divida entre su longitud y que me regrese ese valor. Entonces pues ya está, si yo le aplico media al vector me va a dar 14.33, es lo mismo que si yo le hago min. Pues ahí está. Ahora el problema va a ser en que si el vector tiene un NA, voy a crear este vector y aquí ya tenemos un NA. Si nosotros utilizamos media del vector, pues el resultado va a ser un NA, ¿no? Entonces esta función no es app, hay que volverla a app. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bueno, de entrada voy a crear pues otra vez la función media, la voy a sobreescribir y le voy a poner una condición. Le voy a pedir que si la clase del vector no es numérica, entonces que me imprima el valor del vector no es numérico. Luego, si sí es numérico, entonces voy a filtrar, para que yo pueda calcular la media, voy a crear uno que se llama new y voy a filtrar los números, o sea, los valores del vector, las posiciones del vector que sí son numéricos, o sea, le voy a eliminar los NAs. Y entonces con este new ya voy a calcular la media de la misma forma. Sumo la media y lo divido, perdón, sumo los elementos y lo divido entre su longitud. Y entonces aquí le voy a dar que me imprima un mensaje. Bueno, de aquí simplemente le puedo pedir que me regrese la media, pero le voy a quitar esto para que vean. Pues ahí está, le di un vector y ya me calculó 13. Pero pues este vector tenía ay no, lo puse mal. Tenía 9 elementos, pero realmente solo se calcularon con 8 porque había un NA. Entonces tal vez podría ser de nuestro interés saber esto. Solo como para terminar, vector 2, le estoy poniendo un nombre, o sea, estoy creando un vector de texto, y si yo le aplico la función media, entonces ahorita ya me dice el vector no es numérico, ¿no? Entonces, lo que yo le agregué aquí es un mensaje de ayuda que ustedes han visto si han aplicado varias funciones en R. Entonces, le estoy pidiendo que me imprima y estoy utilizando la función paste. Entonces, le estoy poniendo la frase el vector contiene, luego le doy la longitud de X, que fue el vector inicial, contiene X elementos, pero se utilizaron, y le doy la longitud de new, los elementos que quedaron sin los datos faltantes, pero luego se utilizaron tantos al omitir los NA, y le digo que se los separe con espacios, ¿no? Entonces, esta frase lo que va a hacer es que como me calcule la media del vector, déjenme crear el vector numérico otra vez.
Pues me va a sacar la leyenda primero, ¿no? El vector contiene 9 elementos, pero se utilizaron 8 al omitir los NAs. Entonces yo ya sé que este 13 no se calculó sobre todos los elementos del vector, sino que se calculó sobre 8 elementos nada más. Entonces puede ser que, por ejemplo, si alguien que está utilizando esta función, por ejemplo, le pasan la base de datos, no es una base de datos que la persona construye, suponga que hay una base de datos que tiene, no sé, unas 500,000 filas y que tú no tienes idea que hay NAs perdidos entre esas filas, pues tú puedes calcular la media y te puedes ir por la finta, ¿no? Entonces tal vez te interesaría saber que de todas las 500,000 filas que habían, solamente se utilizaron tantas porque se omitieron los NAs, ¿ok? Y pues bueno, esta ya sería una función app, ya la puede utilizar cualquier persona. Ok, con esto concluimos en la clase de hoy, que fue el tema de estructuras de control, ciclos y programación de nuevas funciones. Entonces ahorita ya es momento de divertirnos con la programación de más funciones, ¿no?